Vamos a hablar de literatura, lo hacemos con Mónica Rodríguez, es escritora. Buenos días, bienvenida. No sé si es correcto calificarla como escritora de literatura infantil. Bueno, sí, es correcto, y también sería correcto literatura, sin más, ¿no? Porque yo creo que cualquier libro de literatura infantil, de literatura juvenil, es un libro que puede interesar también a los adultos. En primer lugar, tiene que ser literatura, ¿no? Claro, no, literatura es. Lo que pasa es que yo era para enmarcarlo y que la gente que quiera ir a comprar el libro sepa a qué público va dirigido. Aunque vamos a hablar de este libro que tenemos aquí, Rey, que es premio EDB de literatura infantil. Es la historia de un niño que se escapa de casa y sobrevive gracias a una perra. ¿O a una manada de perros? A una manada de perros callejeros, sí. Está inspirado en una historia real, la historia de Iván Misukov, que fue un niño que en los años 90 se escapó de su casa por problemas de alcoholismo de la familia, y quien le salvó de la soledad, del hambre, del frío, fue precisamente una manada de perros, ¿no? Y convivió con esa manada de perros durante 2 años. A mí me impactó muchísimo esa historia y quise, bueno, a través de la ficción tratar de entender lo que siente un chaval, ¿no?, que es expulsado de su propia especie y que es acogido por una manada de perros. Yo cuando preparaba la entrevista me venía a la mente El libro de la selva. Sí, es el libro de la selva, pero en la ciudad, ¿no? Es un Mowgli callejero, un Mowgli en una ciudad, más o menos. Bueno, y un Mowgli que no es abandonado por sus padres o que no se queda solo, sino que simplemente un entorno social, una realidad le obliga a irse. Sí, además todo esto sucede en la Rusia deprimida de los años 90, ¿no?, donde hay mucha miseria, hay mucho alcoholismo, y precisamente, bueno, pues su familia descuida a este niño y él acaba yéndose, ¿no? En realidad, bueno, aunque está inspirado en la historia de Iván Misukov, es una historia de ficción. Yo he partido de ahí para tratar de ahondar, ¿no?, en esa compasión de los animales más allá de su especie y de lo que puede sentir un niño abandonado. Usted, cuando conoció esta historia de Iván Misukov, le conmovió. Profundamente, claro, me impactó mucho. Y es verdad que yo desde siempre tengo mucha curiosidad por esas historias de niños ferales que son abandonados por los humanos, ¿no?, y que viven a veces solo, a veces gracias a la supervivencia con otros animales, a la convivencia con otros animales, ¿no? Hay muchas historias de monos, incluso de avestruces, o sea, historias increíbles. A veces los animales son más humanos. Sí. ¿Cómo le fue a Iván Misukov? Aunque si me responde a esto, ¿destripamos algo el libro? Bueno, no pasa nada. No destripemos, que la gente lo compre. No, pero bueno, la historia de Iván Misukov, porque yo parto de esa realidad, pero luego escribo una historia de ficción. En la realidad, Iván Misukov, después de 2 años conviviendo con los perros, la policía lo vio, lo encontró y lo cogió, aunque es verdad que hasta en 3 ocasiones los perros impidieron que se lo llevaran porque era uno más de la manada. Y finalmente lo dieron en adopción a una familia y ahora es un chico de 30 años que trabaja en una fábrica. Uno de los retos, creo que al escribir este libro, fue intentar tratar de no humanizar a los perros. ¿Cómo lo logró? Bueno, en primer lugar, yo tengo perro, que me ha ayudado mucho, y después documentándome, claro, porque además él convive en una manada de perros callejeros, que no son perros domésticos. Entonces, bueno, pues documentándome, viendo cómo viven los perros en manada, ¿no?, quién es el alfa, el líder, cómo se tratan entre ellos, cómo se comunican entre ellos. Y luego es verdad que mi perro también me ayudó, ¿no? Yo cuando miro a los ojos a mi perro veo que hay alguien ahí detrás y me ha ayudado mucho. Aquí hay mucho juego de miradas en el libro, ¿no? Y me ha ayudado mucho esa mirada, esa complicidad con mi propio perro. ¿Cómo se llama su perro? Poe, como de jarabe. Bueno. muy de escritora. Sí. Yo tenía aquí apuntado, es decir, cuando uno se pone a escribir un libro para un público en concreto, como puede ser este, aunque bueno, antes de preguntarle esto, es que no quiero centrar este libro solo en un público, porque también tengo entendido, nosotros no hemos tenido oportunidad de leerlo, aunque tiene una pinta fantástica, que el público adulto que lo coge también lo coge con muchas ganas. Es decir, no se puede centrar solo en un público infantil o juvenil. Sí, yo creo que es un libro que puede interesar y gustar al público adulto también. De hecho, es lo que ha sucedido. El jurado es un público adulto. Mis primeros lectores, que siempre tengo, también son adultos. Las primeras críticas del libro las han hecho adultos y todos les ha gustado mucho, ¿no? Les ha fascinado, sobre todo les ha conmovido la historia. Y también a los niños. He tenido encuentros con niños, ¿no? Y yo les he preguntado hasta ahora, bueno, solo he recibido críticas buenísimas de adultos, quiero conocer
con franqueza, ¿qué opináis vosotros del libro? ¿Os está gustando? Y todos, sí, mucho. Y yo les digo, bueno, hay algunos adultos que me dicen que quizás es un libro un poco duro para los niños y se enfadaron. ¿Por qué dicen eso? No es que una niña se levantó y me dijo, eso es sobre protección, nos está encantando. O sea, que fíjate. Bueno, esa es una listilla. Sí, pero tienes razón, que sobreprotegemos muchas veces a los chicos, ¿no? Bueno, los niños dicen que nunca mienten, eso también se dice. Es decir, ¿alguna crítica le hicieron, alguna pequeñita aunque fuera? De momento no. Seguramente la encuentre a lo largo espero, de muchas lecturas, ¿no? Porque es verdad que los niños son muy francos y que los libros es complicado que gusten, que lleguen y que conecten a todo el mundo. Tenemos una mosca, la mosca de la tele rondando por aquí, molestando un poco. Bueno, de hecho, yo creo que el libro puede tener mucho recorrido también, ¿no? Es decir, no solo esta historia, puede tener muchos formatos, ampliarse a una literatura mayor, e incluso a un libro ilustrado para niños más pequeños, ¿no? Yo creo que puede tener salida por ahí. Cuando uno se pone a escribir un libro para un público determinado, como decía, ¿tiene que contenerse un poco? En un tema tan duro como este, además. Bueno, yo creo que no. O en mi caso no es así, ¿no? Yo no renuncio a nada cuando escribo para niños o sobre niños, ¿no? Desde la mirada de este niño. Me sale de una manera natural y bueno, me gusta escribir desde esa mirada asombrada del niño, de esa mirada limpia todavía, en este caso de esa mirada sobrecogida y abandonada, ¿no? Pero yo no siento cuando escribo para niños que esté renunciando a nada. Sí que es verdad que uno tiene que cuidar muchísimo el lenguaje, quizá más que cuando escribe para adultos, ¿no? Primero para siempre estar un paso por delante del niño, pero no agobiarlo para que entienda la historia. Y por otro lado, creo que hay que entregar siempre un lenguaje muy trabajado, un lenguaje con cierta vocación estética, con cierta belleza, ¿no? Sobre todo en temas tan duros, porque de esa manera es mucho más fácil que la historia llegue sin un impacto brutal. Sí, claro. Una reflexión que hago mientras escucho, ¿no? Es decir, al final se trata de tratar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, como personas normales. Sí, porque son personas que viven en el mundo y que están interesadas por todo lo que sucede, ¿no? Y ellos reclaman que les contemos lo que está pasando. Y qué mejor lugar que además en la literatura, encontrarse historias así, mejor encontrarlas en la literatura, ¿no? que vivirlas en la vida real. Claro. Yo hago una reflexión que es que la vida es eso que pasa mientras tratamos a los niños y a las niñas como tontos y después a nuestros ancianos también como tontos. Sí, sí. ¿Verdad? Pero bueno... el premio EDB, ¿qué supone? Supone mucho. El premio EDB de literatura infantil es uno de los premios más prestigiosos en la literatura infantil. Y bueno, yo me había presentado ya otros años a este premio siempre pensando que lo iba a ganar y nunca lo gané, ¿no? Y este año, que además con esta historia yo decía, bueno, tengo pocas posibilidades porque es una historia dura, y este año sí recibí esa llamada tan esperada. Creo que la editorial ha sido muy valiente también premiando a un libro así, ¿no? de estas características, y supone, bueno, pues un foco en el libro y también un respaldo a mi carrera, ya no solo a mi carrera literaria, sino económicamente, para poder seguir dedicándome a esta gran pasión que es escribir libros, ¿no? Sí, me imagino que le dará cierta tranquilidad para desarrollar proyectos futuros, ¿verdad? Sí. Sí, porque es duro dedicarse exclusivamente a esto. Sí, claro, es muy difícil vivir del cuento, ¿no? Que se dice, es muy complicado. Al final vivimos de los libros, pero también de los aledaños de la literatura. En el caso de los que escribimos para niños y jóvenes, hacemos muchos encuentros en colegios, en institutos, en bibliotecas, en ferias, y eso nos ayuda también a sobrevivir. Muchas veces las generaciones miramos a las generaciones que vienen detrás como son peores. Siempre son peores, ¿no? Nosotros éramos peores que los que iban antes y los que vienen detrás son peores. Es un poco absurdo. Y usted, que, por ejemplo, está en el día a día, ¿cree que los jóvenes leen menos que antes, o leen más, o igual? No, yo creo que leen más. De hecho, estadísticamente está demostrado que se están subiendo, ¿no?, los porcentajes de lectura, sobre todo en los niños. De hecho, los niños son los que más leen, mucho más que los adultos. Es verdad que llegan a los 14, 15 años y ahí hay un bajón, hay un parón. Muchos dejan de leer, algunos lo retoman, pero la mayoría no, ¿no? Y yo creo que ese momento de la adolescencia es donde tendríamos que poner el foco para que no se pierda esa lectura. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, es muy complicado. Yo tengo tres chicas adolescentes y están ahí abandonando también la lectura, ¿no? Es complicado porque es el momento en el que ellos necesitan estar con sus iguales. Leer es una actividad solitaria, es una actividad íntima, se necesita un espacio, un tiempo. Nuestra sociedad va cada vez más rápido.
Y luego, por otro lado, están muy presionados en los institutos con los estudios, ¿no? Cuando llegan al bachillerato es que no tienen tiempo porque además si quieren hacer una carrera tienen que sacar unas notazas. Y yo creo que desde los institutos, desde los colegios, debería de ofrecerse ese espacio y ese tiempo para la lectura, ¿no? Y que todos los días haya un tiempo para la lectura, que haya bibliotecas que estén animadas, que haya gente trabajando en la biblioteca solo para animar a la lectura, ¿no? Que se hagan muchos proyectos alrededor del libro. Yo creo que eso invitaría a muchos a leer, ¿no? Sí, mire, yo tenía que apuntar a lo mejor otra clave, ¿no? Que sería invitar a leer lo que cada uno quiera leer. Sí, Muchas por veces se supuesto. impone, vamos a leer un clásico. Yo recuerdo en tercero de BUP, que ya la gente no sabrá ni lo que es, La Regenta. Hombre, sí, pero no. No sé cómo decirlo. Ahora la cogería con otras ganas. Sí, claro, hay que ofrecerles libros que les interesen y ofrecerles más de uno. Eso, no que sean ellos los que elijan y que luego haya debate alrededor de ese libro. También son muy interesantes las lecturas compartidas. Entonces yo creo que sí que puntualmente sí que puedo decir, venga, vamos a leer todos un mismo libro, porque luego después, no para examinar, que yo creo que eso claro, echa de atrás la lectura, ¿no? Sino para después debatir y discutir y ver cómo otros, ¿no? Cada persona que lee un libro diferente, porque no solo es la historia que cuenta el autor, sino lo que nosotros ponemos como lectores. Y bueno, enfrentarnos a esas otras versiones del libro y a lo que cada uno encuentra dentro del libro es muy interesante. Y además, porque mire, el otro día hablábamos aquí con el actor Antonio de la Torre, hablábamos de la importancia de la cultura y la literatura. Los libros también son cultura y son lo que nos van a dar la base de lo que vamos a ser de mayores. Incluso yo, que ya con casi 43 años, tengo que seguir leyendo para seguir aumentando esa base, ¿no? Sí, yo creo que es el mejor lugar, primero porque nos permite tener experiencias que si no viviríamos, ¿no? Podemos mirar el mundo con otros ojos. Es un diálogo entre generaciones, podemos ponernos en la cabeza de alguien que vivió hace 200 años, ¿no? O tratar de, a través de los libros, ver cómo va a ser el futuro. Pero además de eso es el único lugar donde nosotros vamos a adquirir el lenguaje en profundidad, con lo cual es absolutamente necesario para que pensemos, para que defendamos nuestras ideas, para que nos relacionemos ese lenguaje rico, con un léxico, con una construcción rica para tener lucidez, ¿no? Y luego, por otro lado, nos permite ensayar las emociones y ser más empáticos. Esto está demostrado científicamente, así que... Y es muy relajante la actividad de lectura. Mucho más que tomarse una taza de té, que darse un baño, leer es mucho más relajante. Hay que aprender a tener esa paciencia, ¿no? ese tiempo, esa lectura lenta, esa... ¿no? Bueno, incluso se puede leer con una taza de té también. Hombre, sí, y en una bañera también. También se puede. Mucho cuidado, no mojemos el libro, que se puede estropear. Dice, me ha parecido entenderle que tiene usted dos adolescentes. Tres chicas. Bueno, ya están saliendo. ¿Les consulta alguna vez cuando Sí. está escribiendo y qué le dicen? Sí, bueno, ahora cada vez están más hartas de mí, la verdad, las tres. Entonces, bueno, ahora les cuesta más leerme porque ya tienen esas edades. Pero sí, yo muchas veces cuando termino un libro necesito que lo lean ellas porque me dan una visión también, ¿no? Desde el lugar en que lo están leyendo ellas. Y bueno, en general les gusta mucho, si no se quedan sin cenar además. O sea que... Pero, ¿alguna vez ha escrito pensando en ellas? Sí, tengo bastantes libros, porque claro, yo convivo con ellas y veo sus problemas y muchas veces son esos problemas los que me alimentan a la hora de escribir, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un libro, Biografía de un cuerpo, que yo escribí para mi hija Marta, que hizo el bachillerato, lo terminó el año pasado junto con el Conservatorio de Danza, y yo veía esa exigencia, que es una disciplina como la danza, que ella estaba 5 horas diarias, incluida los sábados, bailando. Cuando en la adolescencia tu cuerpo está cambiando y estás trabajando frente a un espejo contra tu cuerpo. Y bueno, pues escribí ese libro para tratar de entenderla un poquito más y de entenderme a mí también como madre, ¿no? Porque al final los escritores escribimos para tratar de ahondar, de entender un poquito más la realidad y a nosotros mismos. Es una suerte de terapia. Es muy interesante ese libro para padres y madres que estén en la misma situación ahora, que pueden buscar ahí un apoyo, ¿no? Claro, porque al final no estamos solos. A nuestro entorno les pasa lo mismo que a nosotros de diferentes maneras. Tengo aquí apuntado, proyectos futuros. ¿Algo ahí en el cajón? Sí, tengo muchas cosas, claro. Siempre estoy con muchas historias en la cabeza y con muchos proyectos que van a salir, ¿no? Después del verano saco un par de libros, uno sobre la infancia de Joan Miró. Yo tengo muchos libros sobre la infancia de personajes que me interesan mucho, ¿no? Porque creo que la infancia y la adolescencia es uno de los momentos más importantes de la vida. Y siempre me gusta imaginarme a esas personas que cambian o que han cambiado el mundo, ¿no? O que han dado una mirada diferente del mundo, verlas como niños, cómo fueron. Entonces tengo muchos libros.
Luego tengo otro que fue finalista del premio Barco de Vapor, que se va a publicar. Y voy a publicar en México mi primer libro de poesía para niños, que estoy un poco hasta nerviosa porque yo hasta ahora he publicado solamente narrativa. Bueno, a ver si se publica en España también. Bueno, a ver, ojalá. Aquí queda este mensaje para todas las editoriales, que hay una poetisa, no en ciernes, sino ya, vamos, con libro y todo, hay que publicarlo. Pues bueno, la verdad es que se nos fue el tiempo. Yo, para otra vez, cuando presentemos el libro de poesía, le preguntaré cómo una física acaba escribiendo literatura juvenil e infantil. Mónica Rodríguez, enhorabuena por este libro, Rey, reconocido con el premio EDB de literatura infantil, y estamos expectantes por todo lo que pueda llegar, todas las aventuras que nos pueda proponer. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y tener un espacio para la literatura infantil. A usted.